problema E de la final nacional de Prográmame 2021 se titulaba Peligro por hielo. Para los jueces era uno de los problemas fáciles, categorizado como bucles simples. El- lo consiguieron 57 equipos de los 98 que se presentaron, y de hecho fue el primer problema en ser resuelto por unos pocos segundos de diferencia con el segundo. Se resolvió por primera vez en el minuto 8 y fue el primer AC del concurso. Lo intentaron varios equipos adicionales que finalmente no consiguieron una C, en concreto 22 equipos, algunos de ellos haciendo bastantes envíos, de hecho, sin finalmente conseguirlo. En cualquier caso, la mayor parte de la gente de los equipos que consiguió una aceptida en este problema lo consiguió a la primera. Hubo algún equipo que lo consiguió necesitando 5 envíos, pero en general la tónica habitual fue conseguirlo directamente en el primer envío. Aún así, la tasa de éxito, quizá por este gran número de envíos de los equipos que finalmente no lo consiguieron, se quedó en un discreto 30%. ¿Qué nos pedían en este ejercicio? Nos hablaban de un coche que no tiene sensor de temperatura para avisarte de peligro por hielo si la temperatura es baja y que lo queremos incorporar. Queremos en concreto que si la temperatura está por debajo o 4 grados o menos de temperatura nos avise de que tenemos peligro por hielo, pero no queremos que esté avisando todo el tiempo, de manera que para que avise tiene que haber pasado por una temperatura superior a 6 o que el coche acabe de arrancar. En particular vemos aquí pues una gráfica con las temperaturas y suponemos que el coche pasa a lo largo de un viaje por diferentes temperaturas, por 7 grados, 5, 3 grados, 1 grado, 7, una subida drástica y luego 3 grados de temperatura. En este caso, lo que queremos es que el coche nos avise cuando lleguemos a una temperatura de 4 grados o menos, y eso significa que tenemos una zona de frío dentro de las temperaturas que empieza en 4 y llega hacia cualquier temperatura hacia abajo. No queremos que nos esté avisando todo el tiempo, porque una vez que el coche ha hecho sonar el chivato de ten cuidado que puede haber hielo en la calzada, no queremos que esté pitando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si ha pitado en el momento de tener 3 grados de temperatura aquí, no queremos que vuelva a pitar cuando detecta 1 grado, porque nos acordamos del riesgo de hielo, digamos. Pero si salimos de este umbral de 4 grados, sí queremos que vuelva a avisarnos, porque pues, podríamos atravesar una zona de calor donde ya no hay peligro y que cuando volvamos a estar en riesgo nos vuelva a avisar. Cuando se hace este tipo de cosas, normalmente el umbral no se pone exactamente en 4, porque si la temperatura fuera aproximadamente 4 y rondamos 4, 5, 4, 3, 4, 5, y estamos ahí fluctuando alrededor del umbral, va a estar pitando continuamente porque salimos y entramos de la zona de frío. Entonces normalmente se pone un umbral para reactivar la señalización que está por encima del 4 grados. En este caso, el enunciado nos decía que si la temperatura superaba los 6 grados, es decir, estaba de 7 hacia arriba, porque la temperatura se mide con un número real, con un número entero, perdón, en este ejercicio, entonces había que reactivar el aviso. Eso significa que en este ejemplo que pintamos ahí, lo que tendría que hacer el chivato sería avisarnos 2 veces en el momento de entrar dentro de la zona de frío de nuevo, porque hemos pasado por la zona de calor superior. En el ejemplo nos daban unos cuantos, en el enunciado nos daban unos cuantos ejemplos, y de hecho el de la gráfica es el tercero que aparece ahí, del 753173. Si lo vemos, tenemos cada caso de prueba tiene un primer número indicando el número de temperaturas que vienen a continuación y después viene la secuencia. Entonces, como digo, el de la gráfica que vemos aquí se corresponde con este ejemplo de 6 temperaturas, 753173. Si empezamos analizando ese, vemos que debemos considerar inicialmente que estamos en zona de calor, y ahora matizaré por qué esto se necesita, y en el momento de caer a la temperatura de 3 grados hemos entrado en el umbral de la zona de frío y ahí hay que avisar, tenemos una notificación por frío.
Después la temperatura evoluciona y sube, de hecho, hasta los 7 grados. Como eso está por encima de 6, el coche tiene que recordar que hemos pasado en la zona de calor y que la próxima vez que caigamos a la zona de frío tiene que volver a avisarnos. Y eso es lo que ocurre en el caso de nuevo de la temperatura a 3 grados. Entonces tenemos dos puntos, los mismos dos puntos que veíamos aquí en la gráfica de aviso por frío, y la salida esperada era de 2 avisos en este caso de prueba. Si analizamos los primeros casos de prueba que nos hemos saltado, empezamos considerando que estamos en zona de frío, ya digo que esto lo matizaré ahora, y lo que hacemos es que en cuanto caemos en la zona de frío hacemos un aviso, tenemos que avisar, y efectivamente un aviso, que era lo que nos anunciaba este ejemplo. El segundo estaba puesto específicamente para que fuerais conscientes de que el 6 era mayor que 6. Entonces empezamos de nuevo recordando que estamos en zona de calor, de manera que en cuanto caigamos en la zona de frío el coche tiene que avisar, y aquí es donde está el riesgo. Este 6 no entra en la zona de calor, de manera que la caída al siguiente 3 no supone una notificación de frío. Entonces tenemos un único aviso por las temperaturas bajas, por riesgo de hielo, incluso aunque hayamos salido de la zona del 4 a través de este 6. Y ya el último caso es donde cobra importancia el estar poniendo el rectangulillo de zona de calor fuera antes del primer número, y es que el coche cuando se arranca tiene que ser considerado que está en zona de calor, de manera que si empieza directamente en frío tiene que avisar. Entonces este 4 dispara la señal porque venimos de una zona de calor fantasma en realidad, porque acabamos de empezarnos, de arrancar, y este 4 por tanto genera el aviso que indica el enunciado. ¿Cómo se resuelve esto? Pues en realidad para resolverlo lo que necesitamos es un simple contador con el número de avisos que ha generado el coche, que será la salida que demos al caso de prueba, y que tenemos que inicializar con 0. También necesitamos un booleano que indique si tenemos el permiso para avisar, si no hemos avisado aún con las condiciones que decía el enunciado, y lo que hacemos es recorrer todos los números, y si tenemos permiso para avisar y el número que acabamos de leer está en el rango de frío, hemos caído a 3 grados, a 4 o a menos 5 de golpe, entonces incrementamos el contador, avisamos una vez más y anotamos que ya no tenemos permiso para avisar porque acabamos de hacerlo y no queremos estar señalizando que tenemos peligro por hielo en el resto de temperaturas bajas. Y si entramos en zona de calor, si tenemos una temperatura mayor que 6 o mayor o igual que 7, entonces concedemos el permiso para sonar otra vez si volvemos a caer a la zona de frío. Fijaos que aquí lo de entramos en zona de calor, no hace falta saber si acabamos de entrar en zona de calor o si estamos en zona de calor y veníamos de zona de calor, ¿vale? Si estamos en 7 grados, en 8, en 9, no tenemos que recordar que hemos entrado en zona de calor y ya no hay que volver a habilitar el permiso. Podemos, si la temperatura que leemos es mayor o igual que 7, podemos poner el booleano en cierto todo el tiempo y ya está, conceder el permiso, porque conceder un permiso ya concedido no cambia el estado. Entonces, si la temperatura es superior a 6, mayor o igual que 7, ponemos el booleano en cierto y ya está, no tenemos que preocuparnos de lo que pasaba antes. Y ya está. Con esto tenemos que recordar que al principio ponemos el booleano en cierto, y esto es el rojo fantasma que se pintaba en el análisis de los ejemplos, para que nada más entrar en zona de frío al principio avisemos independientemente de lo que haya pasado. Hubo algunos errores que se repitieron de manera más o menos reiterada en el concurso. En particular, hubo 19 envíos de 19 equipos diferentes que se equivocaron de la misma manera porque miraban temperaturas adyacentes. Esta idea de primeras puede parecer que está bien. Si la zona actual es fría y la anterior es cálida, pues entonces avisamos y ya está. Parece una cosa bastante razonable porque significa que hemos pasado de calor a frío. ¿Cuál es el problema? El problema está en que si tenemos este caso de prueba con 4 temperaturas, la primera 1, 7, 5 y 4, empezamos en zona de calor, marcando esta zona ficticia de que venimos de zona de calor para avisar nada más entrar. Entonces aquí caemos a zona de frío y generamos un aviso, y aquí al subir a 7 grados la solución correcta anotaría que
tenemos permiso para volver a avisar porque hemos entrado en la zona cálida y al llegar al 4 avisaremos efectivamente. ¿Cuál es el problema? El problema de la solución incorrecta que cometía este error es que, como lo que hace es mirar las temperaturas adyacentes, en realidad, en este caso de aquí, la temperatura anterior a haber caído en frío es un 5 y este 5 no está en zona cálida, digamos, porque la zona cálida que vuelve a activar el chivato es el 7. Entonces, mirando en la inmediatamente anterior, en este 5, se salta el aviso cuando en realidad sí debería ser avisado porque hemos pasado previamente por un 7, ¿vale? 19 equipos, como digo, del concurso cometieron este error en algún momento entre sus envíos. Hubo algunos otros envíos, equipos que se equivocaron en los umbrales, que miraban menor o igual, en lugar de mirar menor o igual que 4 para el umbral, miraban si la temperatura era menor que 4. Hubo 6 envíos así, de 5 equipos diferentes. Y luego hubo también algunos errores por las lecturas incorrectas de la entrada, principalmente, que pues a lo mejor en lugar de hacer una conversión a entero del número utilizando la librería, la convertían, intentaban convertir manualmente mirando char a char y solo miraban una letra, un dígito, no convertían el número entero y había algunas entradas así un poco extrañas de quizá equipos con un poco menos de experiencia. En cualquier caso, como siempre, lo tenéis este problema ya disponible en Acepta el reto. Os hemos dejado la URL en la descripción por si queréis volver a intentarlo.